cómo es esta contingencia que estamos viviendo. Entonces, como vemos acá en la siguiente diapositiva, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? En esta sesión tenemos dos grandes objetivos. El primero es comprender cómo es ese funcionamiento del estrés y cuáles son las dimensiones o áreas que en este momento se están viendo afectadas y por qué. Y luego vamos a ver entonces unos recursos y unas ideas que van a facilitar hacer frente a esta situación y que nos van digamos que a generar mayor bienestar y pues un factor protector para nuestra salud mental. Vamos a ver estos 5 temas que vemos en pantalla, entonces esas dimensiones psicosociales, vamos a ver cómo surge y cómo evoluciona el estrés, vamos a ver qué podemos hacer para manejarlo y algunas técnicas de ayuda. Para comenzar, entonces, antes de introducir el tema, me gustaría hacerles esta pregunta. Les voy a pedir el favor de que no abran los micrófonos, sino que me escriban por el chat 3 cosas que ustedes consideren que han perdido en esta contingencia o en esta cuarentena. Tres cosas que ustedes consideren que han perdido durante la contingencia. La libertad, la paciencia, la figura, hábitos deportivos. Seguridad, sueño, descanso, muy importante esta. Libertad, varios me han escrito libertad, tranquilidad. Horarios definidos, esta también es súper importante. El deporte. Bien, bueno, acá vimos algunas de las cosas que hemos perdido, compartir con otros, esta también es esencial. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué empezamos con una pregunta quizás como tan negativa en este sentido? Porque estamos hablando de cosas que estamos perdiendo. Y resulta, ¿por qué les hago esta pregunta? Resulta que hay estudios que han descubierto que los seres humanos tenemos aproximadamente 60.000 pensamientos diarios rondando en nuestra cabeza y más o menos el 80%, dicen estos estudios, de estos pensamientos son negativos, están anclados al pasado o están anclados al futuro. ¿Por qué hago esta aclaración de que estén anclados al pasado o anclados al futuro? Porque muchas veces cuando tenemos pensamientos demasiado anclados al pasado, lo que no fue, lo que no pudo ser, lo que no hice, lo que no dije, estos están más asociados a temas como de tristeza y depresión. Cuando tenemos pensamientos más asociados al futuro, demasiado asociados al futuro, lo que voy a hacer en un año, cuando me gradúe, cuando mis hijos crezcan, cuando cambie de trabajo, este tipo de pensamientos están más atados a, digamos que, sentimientos de ansiedad. La idea es que hoy, al término de lo que vamos a revisar, pues aprendamos un poco más cómo manejarlos de tal forma que nos generen mayor bienestar, aún viviendo pues lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en la siguiente diapositiva que vemos, esto es muy importante, todos los seres humanos nos movemos en unas dimensiones psicosociales. Estas dimensiones psicosociales pues varían en cada persona y esto hace que cada uno de nosotros enfrente esta situación de una manera diferente. La variedad de este entorno, entonces tenemos nuestra historia personal, están nuestras dinámicas familiares, nuestras condiciones individuales de salud, los estilos de afrontamiento también pues son diferentes en cada persona, las dinámicas de trabajo, nuestros aspectos socioeconómicos, entre otras características como las conductas de riesgo que tenemos, estilos de apego o dinámicas sociales en las que pues hemos estado a lo largo de nuestra vida. Esto es muy importante entenderlo porque dependiendo de ese entorno psicosocial va a impactar de forma diferente y en variados niveles a cada persona. ¿Qué impactos estamos teniendo en este momento? ¿Cuáles son los cambios principales que están generando estos impactos? El primero que es muy importante, tenemos unas exigencias y unas demandas emocionales muy diferentes, altísimas, de las que quizás no somos conscientes. En este momento nos estamos viendo enfrentados
a emociones que tal vez conocemos, pero que no estamos acostumbrados a sentir, quizás por nuestro entorno y las características socioculturales en las que nos movemos, hemos aprendido, digamos que a invalidar o tratar de eliminar aquellas emociones mal llamadas negativas. Estamos en una situación en la que estas pues están saliendo a flote y es importantísimo aprender a identificarlas y gestionarlas adecuadamente. Hemos perdido espacios de intimidad, espacios, rutinas, alguien decía por ahí privacidad, y esto es bien importante porque en nuestras rutinas tenemos espacios de intimidad que no somos conscientes que los tenemos. Entonces, en este momento nos hacen falta y a veces no entendemos qué es lo que está pasando, por qué ese malestar. ¿Qué tipos de espacios? Quizás 20 minutos mientras yo iba hacia mi trabajo, 20, media hora en un bus, en un taxi, eran 20 minutos conmigo misma reflexionando sobre mis planes, las cosas del día que ya no tengo. Ese espacio ya no existe, o si estaba acostumbrado a tomarme un café después del almuerzo, siempre en algún lugar que me gustaba, pues ya no lo hago y era un espacio íntimo que se ha perdido. Las actividades han cambiado, nuestras demandas cuantitativas, tanto en el hogar, en la familia, personales y laborales están cambiando, las dinámicas familiares también. Si bien ahora podemos compartir espacios que quizás antes no, eso también afecta nuestras rutinas y es importante darles el equilibrio adecuado. Los vínculos sociales también, vi algunas personas que comentaban cómo hace de falta el relacionamiento, es que los seres humanos somos seres sociales y en este momento esos vínculos, ese contacto físico, visual con las personas que queremos, pues se ve muy restringido. Y finalmente las características laborales, no solamente el hecho de trabajar desde la casa, que quizás es lo que más recordamos, sino cambian los roles, cambian el relacionamiento, cambian las dinámicas, entonces todo esto pues se deriva en un factor estresante que es importante que tengamos en cuenta cómo funciona. Para esto, entonces, ¿qué tenemos acá? Vemos en la primera imagen un globito que está desinflado. ¿Qué representa este globito? Digamos que imaginando como el ciclo del estrés, pues este sería un estado total de inactividad, un estado totalmente plano, en el que no tendríamos ni metas, ni nada que hacer, ni expectativas, ni motivación por absolutamente nada. Digamos que para ser el objetivo de un globo, pues en este momento estaría totalmente, digamos que inutilizado. Digamos que no es el estado ideal en el que queremos estar. En el siguiente globito ya vemos entonces que este es un estado de presión normal, en el cual tenemos a cargo pues una vida, unas responsabilidades laborales, también podemos tener cosas individuales, unos hobbies o unos retos académicos, está nuestra familia, está nuestra salud. Entonces, cada una de esas flechitas representan todas esas cosas que generan una presión en nuestra vida. Digamos que este es el estado ideal de un globito, que se mantenga bien y que se mantenga inflado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando inflamos demasiado ese globo con esas mismas responsabilidades, pero no nos cuidamos adecuadamente? Entonces, seguimos teniendo las mismas responsabilidades, pero no logramos balancearlas adecuadamente, no proporcionamos hábitos saludables que nos permitan generar un bienestar óptimo. Muchas veces no somos conscientes de que hemos llegado a este punto. ¿Qué va a pasar? Que va a haber un momento en el que ese globito va a estallar. Algo muy similar sucede con el estrés. Entonces, ¿qué vemos en la siguiente diapositiva? Venimos de un estado, digamos que una condición normal previa, y en este momento estamos en un momento de alarma. En este momento de alarma es normal que nosotros entremos a hacer análisis de riesgos, qué tan grave es esta situación, qué tan probable es que pase esto o aquello, también el análisis de nuestros recursos, qué tan vulnerable soy, qué recursos tengo para afrontarlo. Con esto no me refiero solamente a recursos económicos, sino también a otro tipo de recursos, redes de apoyo, recursos personales, estilos de afrontamiento. ¿Listo? Esta alarma va a hacer que se activen unos mecanismos de respuesta en nuestro organismo, que es lo que conocemos como el estrés. Es una respuesta adaptativa ante una amenaza, que en este momento pues es una amenaza real. Y por tanto, esos mecanismos que se activan, pues son totalmente válidos, normales y esperables en este momento.
ese esquema se representa, o lo vamos a encontrar mayormente o principalmente en tres cosas: en la forma en cómo pensamos, en las cosas que sentimos y en los comportamientos o en las acciones que tenemos. ¿Listo? Entonces, esas respuestas pues son adaptativas porque nos van a permitir hacer frente a esta situación. ¿Qué pasa? Que cuando no manejamos adecuadamente esas respuestas porque quizás no las sabemos gestionar, no las sabemos identificar, no sabemos en qué momento ponerles un límite, se van a pasar al cuarto módulo que tenemos acá, que son las respuestas no adaptativas. Es decir, esas mismas respuestas, pero mal gestionadas, prolongadas en el tiempo, van a ser crónicas y podrán derivarse pues en un malestar mayor o incluso en una enfermedad. Entonces, veamos que el estrés pues, es una respuesta que en este momento es totalmente esperable, y lo ideal es que nos mantengamos en el globito que veíamos anteriormente, el segundo, que es el más funcional, y que no esperemos a que esté demasiado inflado, sino que nos mantengamos en esas respuestas que son adaptativas y sanas para hacer frente a la situación. En la siguiente diapositiva, entonces acá vemos algunas señales que ya realmente son de alertas pues de ansiedad y estrés. Si nosotros ya estamos sintiendo estos síntomas que se expresan de manera psicosomática, ya serían señales de alerta en las que ese globito está demasiado inflado y que tenemos que ponerle atención. Voy a mencionarles solo algunas, como hábitos de sueño que ya se están alterando mucho, temas de dolores frecuentes, colon irritable, todo lo que sea muscular, gastrointestinal, olvidos frecuentes, problemas cognitivos, por ejemplo, a nivel de muchos olvidos, mucha desconcentración, dificultades para estar atentos a un tema. Todos estos síntomas que ven acá, pero que se presentan una y otra vez de forma repetitiva a lo largo del tiempo. No es que de pronto hoy me dolió la cabeza y eso es que ya estoy demasiado estresado y ya me voy a enfermar. No, es cuando se nos presentan una y otra vez de forma prolongada, y además nos empezamos a dar cuenta que no logramos encontrar una solución, que nada lo relaja, que al final sentimos que ya no lo podemos manejar y nos está generando un desgaste físico y psicológico que perjudica pues diferentes áreas de ajustes de nuestra vida, como las relaciones interpersonales, las dinámicas laborales o familiares, por ejemplo. Entonces, importante, digamos que lo importante es no dejar que lleguemos acá, pero que si llegamos acá sepamos identificar que ya estamos, pues que estas ya son unas señales de alarma. Entonces, lo ideal es permanecer con esas respuestas sin que se nos pasen a este nivel. Vamos a ver ahorita unas técnicas para mantenernos en ese nivel. Entonces, a continuación, dale siguiente, por favor. Antes de entrar a comentarles un poquito de esas técnicas, me gustaría hacerles una pregunta. En este momento, todos queremos cuidarnos, cuidar a nuestra familia. Quizás también es una de nuestras prioridades cumplir con todas nuestras responsabilidades, mantener nuestro desempeño, además brindar un buen servicio a nuestros clientes. Para quienes son jefes y tenemos personas a cargo, pues también es importante para nosotros velar por ese bienestar de sus trabajadores. Quiero preguntarles, me escriban una o dos cosas en el chat. ¿Qué creen que es lo principal antes de lograr esto? Una o dos palabras que crean que es indispensable para lograr esto. Organización, relacionamiento, inteligencia emocional. Bueno, les cuento que lo primero en lo que debemos pensar antes de intentar, digamos que ayudar a otros, es tal cual como lo que nos dicen en los aviones. Póngase la máscara de oxígeno primero. Entonces, esto es indispensable, ¿sí? Antes de nosotros intentar ayudar a nuestra familia, a nuestros compañeros, debemos asegurarnos que estamos emocionalmente bien, emocionalmente tranquilos para poder dar esa ayuda a otras personas. Entonces, acá vamos a ver algunas cosas que de pronto nos van a servir para mantener ese bienestar. Vamos a empezar con lo primero. Si recuerdan atrás, veíamos que ese esquema en el que se representa esa situación estresora se manifiesta mayormente en tres cosas, que son los pensamientos, las emociones y las acciones.
Lo ideal para empezar es identificar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y qué estoy haciendo. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos un sinnúmero de estímulos a nuestro alrededor y no nos detallamos a pensar qué está sucediendo. Entonces, en los pensamientos, ¿qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Recuerden que teníamos uno que son totalmente esperables en este momento. ¿Qué tan grave es esta situación? ¿Seré capaz de afrontarla o no? ¿Qué voy a hacer para cuidar a mi familia? ¿Cómo me voy a cuidar cuando tenga que salir o tenga que retornar? En cuanto a las emociones, otras que son esperables, pues en este momento tener preocupación, temor, tristeza, frustración, desmotivación, es totalmente válido y esperable en este momento. Y acciones, claro, queremos mantenernos informados, tener insumos, asegurarnos de que contamos con todos los servicios básicos indispensables. Este tipo de situaciones son las esperables en este momento y son esas respuestas que atrás veíamos que son las más adaptativas. ¿Qué pasa si identificamos que son más parecidas a las de abajo? Pensamientos del tipo, esta situación es demasiado terrible, todos nos vamos a contagiar o no lo podré soportar, nadie toma las acciones adecuadas, entonces ni el gobierno, ni mi empresa, ni el barrio, todo ese tipo de pensamientos que ya se tienden a volver más generales y más catastróficos. Primero, identificar cómo son mis pensamientos, más parecidos a los que vemos arriba o más parecidos a los que vemos abajo. Las emociones, ya estoy de pronto sintiendo más ansiedad, depresión, que ya es un sentimiento más profundo y prolongado en el tiempo, ya estoy más irritable o tengo más desesperación. ¿Cómo están siendo esas emociones? ¿Más como las de arriba o más como las de abajo? Y las acciones también cuando tenemos, por ejemplo, compras impulsivas o nos sobrecargamos de información. Es importante entonces, en primer paso, identificar cómo están siendo estas respuestas. Ahora bien, cuando ya hemos identificado, vamos a entrar a gestionarlas. ¿Cómo las vamos a gestionar? Entonces, en cuanto a los pensamientos, es importante cuestionarlos de manera crítica y de esta forma poder reemplazarlos adecuadamente. ¿Qué es cuestionarlos de manera crítica? Entonces, preguntarnos qué tan probable es que esto realmente pase, que esto que estoy pensando. Por ejemplo, si estoy pensando todos nos vamos a morir, pues qué tan probable es que esto pase. Realmente nada se está controlando. ¿Qué me ayuda a pensar eso? Ayudo más estando tranquilo, estando controlando lo que yo realmente puedo controlar. Entonces, importante aterrizar qué tipo de pensamientos estamos teniendo, cuáles puedo controlar, qué cosas puedo controlar y cuáles me sostienen hoy. En cuanto a las emociones, importantísimo en primer lugar validarlas. Y esto es realmente muy importante porque estamos acostumbrados a negarlas y a tratar de eliminarlas. Entonces, si estoy triste, lo primero que quiero hacer es tengo que hacer algo para salir de esta tristeza, para que se me quite esto que estoy sintiendo ya. Digamos que eso es un aprendizaje sociocultural, entonces es importantísimo, validemos. ¿Y qué es validar? Validar es decir, hoy amanecí desmotivado, no tengo tantas ganas de trabajar como otros días, hoy no quiero hablar con nadie en la casa, que nadie entre a esta habitación, porque hoy estoy más irritable, y es válido que hoy esté así, ¿sí? Es válido que hoy me sienta así. Expresarlas, entonces ya poder hablar esto con alguien de la familia o con un compañero de trabajo, o si tengo incluso ganas de llorar, hacerlo sin sentirme mal por esto. Y finalmente descargarlas con técnicas de respiración, técnicas de relajación, que de pronto ahorita voy a contarles algunas muy rápidamente. Igual en línea, hoy en día pues también hay muchísimos recursos para, digamos, utilizar estas técnicas que nos permitan descargar emociones. Y finalmente en nuestras acciones, digamos que acá es muy importante todas las pautas de autocuidado que hemos venido escuchando a lo largo de estos meses, que digamos que es importante volver a recordarlas porque son, digamos, una fuente importante de este esquema activador. Entonces, tratar de hacer esas actividades que resultan más placenteras o relajantes para nosotros, cortar esas rutinas que teníamos antes, que nos permitían cambiar de actividad, ahora las hemos perdido. Es decir, antes teníamos señales simbólicas de que se acababa la jornada laboral, porque yo dejaba el computador o porque salía a la calle a tomar un medio de transporte o salía a caminar 3 cuadras o lo que sea. Ahora esa rutina de que ya se acabó la jornada, digamos que ese ritual no existe. Entonces, tratemos de realizar unos rituales que nos permitan diferenciar las actividades para poder establecer esas rutinas y mantenerlas como las teníamos antes.
Y pues los acuerdos familiares y la distribución de roles en la casa son súper importantes, acordarlos entre todos. Si la señal de internet no es tan buena y coincidimos dos personas en una videollamada, entonces, ¿cuál es más importante? Quizás en la mía yo no tengo que hablar tanto sino escuchar, entonces me voy a ubicar en otro lado para que esa persona que sí tiene que hablar se pueda ubicar donde tiene mejor señal, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de acuerdos familiares es muy importante hacerlos. En la siguiente diapositiva vemos algunas de estas pautas. Yo sé que muchas ya las hemos escuchado, pero tratemos de mantenerlas. Algo que es muy importante es evitar el multitasking, estar haciendo muchísimas actividades al mismo tiempo, realizar las pausas físicas, las pausas mentales, ahora no las estamos haciendo. Podemos incluso traernos el jugo, las onces al computador. Entonces, importantísimo pararnos, estirar, hacer esas pautas. Si es necesario, pongan un reloj que los acuerde que deben hacerlas. Traten de realizar actividades en el momento de descanso que no estén atadas a dispositivos tecnológicos. Entonces, traten de hacer actividades diferentes, mantener la mente activa con otras cosas, en la medida en la que nos sintamos bien con esto. O sea, también se están presentando dos tipos de extremos acá. Uno en el que realmente estamos totalmente inactivos, pero otro en el que nos llenamos de actividades porque creemos que debemos ser productivos 24/7. Entonces, ese es el momento de generar creatividad y retomar los instrumentos musicales y una cosa y otra, pero debemos hacerlo en la medida en que eso nos mantenga tranquilos y en la medida en que eso nos ayude a descargar emociones. Si vemos que se está volviendo en una responsabilidad adicional y se me está volviendo en un problema pensar, llevo 10 días sin hacer ejercicio, Dios mío, que no. En la medida en que nos mantenga sanos. Entonces, esto es una cosa en la que cada quien va decidiendo hasta qué punto puede hacer este tipo de actividades o no. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver entonces dos cosas importantes. Una es la respiración. Esta es muy importante para cuando tenemos esas emociones tan fuertes que necesitamos descargar. Ya las he validado, las he expresado. Vamos a descargarlas. Esta técnica de respiración que les traje acá es una muy sencilla que es fácil de recordar, que se llama la respiración cuadrada o 4x4 y consiste en hacer cada uno de los pasos de la respiración en 4 segundos cada uno. Yo lo voy a hacer una sola vez para que ustedes vean cómo es y si quieren lo hacemos una o dos veces para que lo aprendan a hacer, pero hay muchísimos recursos en línea para que ustedes puedan hacerlos, pues otros ejercicios diferentes. ¿En qué consiste esta técnica de respiración? Entonces es súper importante que identifiquemos primero qué tipo de respiración estamos teniendo. Lo ideal es que sea una respiración diafragmática y eso quiere decir que tratemos de bajar el aire hasta, digamos que casi el final del esternón. Vamos a poner una mano en el pecho y una mano en el estómago. Eso nos va a permitir saber cuando tomamos el aire hasta qué punto está bajando el aire, ¿sí? Muchas veces en nuestro día a día y en la cotidianidad tendemos a respirar solamente hasta el pecho. Entonces, en este momento lo ideal es que tratemos de bajar ese aire hasta el estómago y cuando respiramos, pues es la mano que está en el estómago la que se va a mover. Y lo que hacemos en esta respiración cuadrada es tomar el aire en 4 segundos, 4, sostenerlo 4 segundos, exhalar en 4 segundos y sostener ahí nuevamente. Esta es una técnica bien importante porque muchas veces no es tan fácil como parece. Tendemos a inhalar o a exhalar muy rápidamente o al momento de sostener el aire no siempre podemos hacerlo. Entonces, importante que en ese momento puedan practicar esta técnica 2, 3 veces hasta el momento que ustedes sientan que están sintiendo una contención inicial. En las técnicas de relajación, pues también hay muchas opciones. Lo más importante es que consigan estrategias que les permitan estar en el momento presente. Y esto es importante recordando lo que hablábamos al principio, ¿sí? Muchos de nuestros pensamientos están atados o al pasado o al futuro. Y ustedes se van a dar cuenta cuando intenten hacer cualquier ejercicio de relajación o de meditación. Empezamos a pensar muchísimas cosas. Entonces, importante volver al presente. Hay muchas técnicas para esto, incluso no necesitan nada especial, sino como ponerse a mirar por la ventana y analizar lo que están viendo. Entonces,
vemos una casa o un señor que va pasando y se empiezan a ir los pensamientos al trabajo, el correo, el almuerzo, no llamé a mi mamá, bueno, y nos devolvemos. Entonces, el ejercicio es devolvernos al presente, nuevamente lo que estoy viendo por la ventana, algo tan sencillo como esto, que nos permita estar en el aquí y en el ahora. En la siguiente diapositiva hay otra, digamos que técnica, que es la técnica del stop. Esta reúne como todo lo que hemos visto. Entonces, el primero, que es la S, detenerse y darle a nuestro cuerpo un espacio de quietud, que es muy importante. Como les decía ahorita, estamos ahorita súper acostumbrados a ser productivos 24/7 y si no lo somos, nos sentimos mal. Y pues lo ideal es que también le demos un espacio al ocio y un espacio al no hacer nada. Está bien, digamos que está totalmente bien si me siento 10 minutos a mirar una pared y no hacer nada en ese momento. Esos espacios de quietud son supremamente importantes, contemplativos y pues los hemos olvidado mucho. Respirar, hacer las técnicas de respiración, concentrarnos en observar qué estamos sintiendo, qué estoy sintiendo, me late el pecho muy rápido o no paro de pensar en tal cosa o tengo ganas de llorar o lo que sea. ¿Qué estoy sintiendo? Me siento irritable, hoy no soporto a nadie. Observar qué estoy sintiendo sin juzgarlo, sin calificarlo, simplemente dejarlo ser sin tratar de eliminarlo. Muchas veces el malestar real es por intentar eliminar esas cosas que no queremos sentir. Y ahí es donde está el malestar real. Y luego seguir con la actividad, ya desde una perspectiva de control de uno mismo y repetir pues las veces que uno lo considere necesario. En la siguiente, por favor. Bueno, es importante que logremos mantener un equilibrio para que ese globito se mantenga en ese estado de presión que es el más adecuado y pues no vayamos a generar enfermedad. Para esto es importante que tengamos en cuenta algo importantísimo y es ¿qué tienen en común estos muebles que vemos acá en pantalla? Quizás algunos puedan decir todos son muebles de la casa o todos son hechos de madera, pero adicionalmente todos estos muebles tienen 4 soportes y lo ideal es que nosotros mantengamos esos 4 soportes en nuestra vida. ¿Cuáles son esos soportes? Algo que siempre hemos escuchado, pero que no siempre aplicamos, que son la alimentación sana y saludable. Y eso es súper importante porque cuando nosotros llegamos a esos momentos de presión e intentamos quizás aplicar alguna de estas técnicas, van a funcionar mejor si nuestro cuerpo está más alimentado, mejor alimentado, está bien hidratado. No esperar a tener sed para tomarse un vaso de agua, porque cuando ya tenemos esa sensación de sed, es que ya el cuerpo le hace falta por un tiempo atrás esa hidratación, entonces no esperar a tener sed. La actividad física, los espacios de relajación y el sueño, los hábitos de sueño saludables. Son 4 cosas importantes que si no tenemos alguna de estas, si una de estas no se está dando adecuadamente, pues esa mesa va a empezar a tambalear. Incluso si quitamos 2 de esos soportes, pues incluso la mesa se va a caer, que sería ya ese globito que se ha estallado. Son cosas que quizás hay cosas que no nos gusten, hay gente que no le gusta hacer deporte o la alimentación no es tan saludable, pero cuando lleguemos a ese momento en que sabemos que ya el globito está en demasiada presión, ese es el momento en que más lo debemos aplicar. Quizás en la regularidad y en la cantidad no siempre lo logramos hacer, pero si ya sentimos que estamos llegando a ese punto de demasiada presión, es el momento en que más debemos tener en cuenta estos 4 soportes. La siguiente, porfa. Bien, ahora acá es importante identificar cómo nos sentimos en este momento frente a la situación y qué recursos podemos utilizar, ¿sí? Quizás hagamos parte de población sin riesgo, que estamos totalmente bien, totalmente sanos, y quizás creemos que no necesitamos acudir a ningún recurso. Entonces, este momento para las personas que nos sentimos así es fundamental para reforzar la resiliencia. Y acá es importante mirar qué otras cosas puedo hacer para, digamos que, sentirme movilizado en esta situación a pesar de que no necesito recursos adicionales. Entonces, quizás puedo ayudar a otras personas a título personal, puedo generar actividades de cohesión familiar, mantener mis redes de contactos activas, ese tipo de cosas que nos ayuden a fortalecer la resiliencia.
Pueden haber otras personas que ya nos sentimos vulnerables o que somos encargados de cuidar a otras personas. Utilicemos los espacios de ayuda en este momento. Hay acceso a muchísimos recursos de ayuda y lo ideal es que hagamos uso de eso cuando los necesitamos o nos sentimos vulnerables. Entonces, hay acceso a profesionales de salud, digamos que ya de muchas entidades, tenemos desde la EPS, las medicinas prepagadas, las ARL están activando muchos recursos de ayuda para esto. Los programas de apoyo al empleado con los que cuente la organización, también es importantísimo hacer usos de estos en este momento. Y ya el tercer nivel es si realmente pues, nos sentimos afectados o incluso tenemos una persona cercana en recuperación o nosotros mismos, entonces importantísimo solicitar esos soportes de profesionales adecuados. ¿Cómo hacemos para saber cuándo realmente necesitamos levantar ayuda y acudir a un experto o a un profesional? Acá a continuación en la siguiente diapositiva vemos algunos temas que nos pueden dar señales de cuándo es un momento adecuado. Entonces, si sentimos que no dormimos adecuadamente por una semana o más y además presentamos temas de confusión o de desorientación, si no podemos funcionar con normalidad, si sentimos que ya dependemos de otras personas, si hemos perdido control de nuestros comportamientos, se vuelve impredecible o destructivo, creemos que podemos hacernos daño, ¿sí? Cuando tenemos un consumo superior o excesivo, por ejemplo, de alcohol o de sustancias, si tenemos una situación crónica y necesitamos un soporte, ¿sí? O estamos en riesgo, por ejemplo, de ser abusados, todo ese tipo de cosas son pues alarmas de que debemos buscar ayuda profesional. Importante que tengamos las líneas de atención a la mano. Normalmente no las conocemos las más comunes, pero hay muchas líneas de atención, a continuación las pueden ver en la siguiente diapositiva, porfa. Entonces, hay líneas de atención a nivel psicológico, a nivel de bienestar familiar, a nivel de bienestar mental. Es importante que tengamos estas líneas de atención a la mano. Nunca sabemos, quizás no las podamos necesitar, pero sepamos de otra persona, entonces es muy importante que las conozcan. Y finalmente, el siguiente, porfa. Quiero preguntarles lo mismo que les pregunté al inicio, pero quiero que me cuenten esta vez 3 cosas que consideren que han ganado en esta contingencia. Al principio hablamos de cosas que habíamos perdido. Quiero que me cuenten o que piensen qué cosas creen que pueden haber ganado con toda esta situación. Si quieren, me las escriben en el chat. Tiempo con la familia, valorar la salud, resiliencia, tolerancia. Bien, ¿por qué les hago esta pregunta? ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa? Listo. En este momento estamos en un momento que va a generar muchos aprendizajes, ¿sí? Hemos perdido muchas cosas, pero también hemos ganado muchas otras. Y para ganar esas muchas otras cosas, hemos pasado, o todos estamos pasando por un proceso de transición. Todos estuvimos en algún momento en una zona de miedo, vamos pasando a una zona de aprendizaje y lo ideal pues es llegar a esa zona de crecimiento. Entonces, importante siempre tener en cuenta que en este momento lo que estamos viviendo es una transición y que pueda que yo me mueva dentro de estas zonas, ¿sí? Que crea que nunca sentí miedo y que siempre lo acepté, pero de pronto sí empecé a sentir miedo porque no me esperaba que la cuarentena fuera tan larga o tuve mucho miedo al principio y en este momento siento que acepto las cosas, que he aprendido muchas cosas sobre mí mismo, sobre mi familia, sobre cómo relacionarme con diferentes contextos y entorno. Entonces, todos estamos en esta transición y es importante en este momento ser muy tolerantes y compasivos con nosotros mismos, ¿sí? Todos lo vivimos de una forma diferente. Entonces, no debo tampoco recriminarme si siento que las demás personas están más tranquilas y yo no tanto, o digamos que todos vamos a ritmos diferentes. Lo importante acá es lograr ese aprendizaje individual y colectivo que nos ha traído esta situación. ¿Listo? Y ya para finalizar, les dejo
este último mensaje que está acá, pasamos la mayor parte de nuestra vida dentro de nuestra cabeza, hagamos que sea un lugar sano para estar. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las preocupaciones que tenemos en la vida son por ese tipo de pensamientos que están anclados a otros momentos diferentes al que estamos viviendo en este momento, en el aquí y en el ahora. Espero entonces que les haya sido de utilidad. Me quedo para escuchar algunas preguntas, inquietudes que tengan sobre el tema que acabamos de ver. ¿Alguna de los participantes tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestra invitada? De pronto, bueno, no sé, de pronto algo de cómo manejar, cómo estamos acostumbrados a nuestros espacios, a que salimos, trabajamos en una parte, en otra. ¿Cómo podríamos de pronto trabajar un poco el que ahora estemos todo el tiempo junto con nuestros hijos en casa? ¿Cómo manejar esos espacios? ¿Cómo ayudarlos a ellos también a controlar de pronto esa ansiedad que tienen de no poder salir, de no poder compartir con sus compañeros, de no poder tener como esa interacción con el resto de personas? Ya. Hay dos cosas que son importantes para ese momento. Una es esos acuerdos familiares que veíamos al principio. Quizás los hemos escuchado mucho y digo, a veces los pasamos por alto, pero es súper importante entender cuáles son esos espacios que yo necesito y digamos que acordarlos con la familia. Entonces poder decir, yo voy a encerrarme acá en un momento en esta habitación porque necesito hacer una tarea para la cual necesito tal concentración y por favor no, nadie entre, o sea, ese tipo de cosas y también dárselos a los hijos, sobre todo si tenemos niños pequeños, pues es importante sentarnos a hablar con ellos. También a veces hay cosas que han perdido y quizás no les hemos preguntado, ¿sí? Entonces también es importante hablar esas cosas y llegar a los acuerdos y establecer horarios definidos. Tener horarios claros para los niños es muy importante, mantener las rutinas con ellos. Ahorita ese control se pierde un poco, ¿no? Porque se acuestan más tarde, quizás no hay necesidad de mantener el mismo horario todos los días de despertarse, entonces mantener esos horarios es muy importante. Tener una repartición equitativa de tareas también es fundamental. Muchas personas se han cargado con muchas cosas en esta época, entonces las tareas del hogar son súper importantes también repartirlas de manera equitativa. Y el segundo es lo que veíamos de la técnica que veíamos de identificar y gestionar pensamientos, emociones y acciones. Entonces, eso no es tan fácil. Nosotros mismos muchas veces no lo hacemos. Nos sentimos, estamos irritables y no sabemos por qué. Entonces, aterrizar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y ayudarlo a hacer a nuestros hijos. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué crees que puede pasar eso? ¿Será que eso es probable? Bueno, y si pasa esto, ¿en qué nos afecta? Entonces, ayudarlos a aterrizar también. Igual en sus emociones, validarlas, o sea, es normal que hoy estés así, que estés irritable, yo también me he sentido así, yo también he tenido días en que quiero salir, o sea, validarlas es muy importante. Muchas veces tendemos a, a intentar eliminarlas y lo más importante con el manejo de las emociones es validarlas, dejarlas estar, poderlas expresar y luego sí poderlas gestionar para descargarlas. Ok, nos dicen que, pues aparte de esa técnica de respiración que nos enseñaste, ¿como qué otras técnicas o qué otros tips nos puedes dar para manejar la ansiedad? La ansiedad, lo principal es la respiración, o sea, no tiene que ser esa técnica que yo les di, pero sí tratar de controlar la respiración, esa es la más importante. Entonces, primero respirar, luego hacer otras técnicas de relajación, de meditación, que ayuden a quietar esos pensamientos. Como yo les decía al principio, la ansiedad está más atada a temas del futuro.
Entonces, normalmente cuando una persona está ansiosa es porque está muy atada a lo que va a pasar mañana, y si no alcanzo a tal cosa, y si no, o cuando logre tal cosa, cuando cambie de empresa, o cuando gane más plata, o cuando me gradúe, cuando, y si no logro. Entonces, la respiración y las técnicas de la relajación son las más importantes para eso. Bueno, hay momentos en los que quizá pues esa ansiedad o ese estrés se pueden manejar, se pueden controlar con la respiración, de pronto con algo de meditación o temas de esto, pero nos dicen que como hasta qué nivel podemos estar tranquilos y cuando ya una persona necesita otra clase de atención que ya no es un estrés normal. Sí, las veíamos ahorita, no sé, no estoy viendo la presentación en este momento, pero creo que nos podemos devolver a esa diapositiva que eran las señales de alarma que veíamos. Entonces, hay unas señales psicosomáticas que ya nos dicen, ok, esto ya no es de respirar y de relajarme, sino que quizás ya son crónicas, llevo sintiendo varios días y es momento de que yo acuda pues a un ente profesional. Pero espérenme un segundo porque creo que se cayó la presentación. Karen, no No, no estás la estamos presentando, viendo. no estás en la presentación, sino estás en el Meet, entonces estás compartiendo lo que no es. Bueno, no sé si mientras tanto, por ejemplo, nos dicen que si la meditación puede ayudar justamente a nivelar el estrés y bueno, como esos tips. Sí, claramente la meditación es esencial para la regulación de emociones. Hay muchas formas de meditar, ¿sí? No es de pronto la típica que pensamos que es sentarnos con los ojos cerrados a escuchar música. Hay muchas formas de hacerlo, entonces tratemos de encontrar la que más se acude y con la que más nos sintamos cómodos, ¿sí? Entonces, formas de meditar es concentrarnos, por ejemplo, en una sola cosa y tratar de no llevar nuestros pensamientos al futuro ni al pasado. Todas las formas de meditación están enfocadas a estar en el aquí y en el ahora. Entonces, el ejemplo que yo les daba de mirar por la ventana es algo muy sencillo, pero hay muchísimas formas. Busquen recursos en internet para hacerlo. O sea, hay cosas hasta como de mirar una vela y concentrarte en cómo va cambiando la forma de la llama de la vela. O sea, cosas así tan sencillas, como cosas de pronto más especializadas, pero la meditación es clave para el manejo del estrés. Sobre todo cuando ustedes sientan que ese globito ya está demasiado inflado y está a punto de estallar. Hay gente que no le gusta hacer meditación, pero hay el deporte, por ejemplo, cuando nos concentramos en un solo deporte, en este momento sé que no es tan fácil salir, pero si nos concentramos en una clase de estiramiento, en una clase de rumba y concentrarnos solo en esa actividad, son formas de meditación también. Karen, ¿te puedes devolver, porfa? Es que no sé si Karen nos está escuchando. A la, ya les digo cuál diapositiva es. A la octava diapositiva, porfa. Acá hay una, en la anterior, porfa. Listo, para quien nos preguntaba entonces cuál es esa señal de alarma, sí. Ahí va a haber un momento y puede suceder que llegue ese momento en el que yo digo, no, pues ya hice respiración y hice meditación, pero yo me siento igual y en la noche seguí igual y llevo muchos días cuando siento que ya no lo puedo manejar, que nada me relaja. Entonces ese es el momento de pasar a otra instancia. Y acá hay algunas de esas alertas, entonces lo que yo les decía al comienzo, se nos está yendo, pero se las voy a comentar. Entonces, alteraciones en sueño, en alimentación que son constantes. Puede pasar y es normal que de pronto hoy diga, no, hoy no quise almorzar, me serví el almuerzo y no me dieron ganas de comer y está bien. Pero si ese tipo de sensación ya la llevo sintiendo varios días, entonces esa es una señal de alarma. Dolores de cabeza frecuentes, de pronto que llevo 3, 4 días, hormigueo en la piel, presión y palpitación en el pecho que son prolongadas, problemas gastrointestinales que son prolongados, o sea que cada vez que voy a iniciar una actividad me duele el estómago y ya llevo 3, 4, 5 días con ese tipo de ese dolor que es más asociado a los nervios
dificultades para respirar, dificultades para concentrarse, y esta es súper importante. Cuando ya nos pasa muy frecuente que decimos, yo abrí esta carpeta acá en el computador y ¿qué iba a buscar? No me acuerdo qué iba a buscar, qué documento iba a buscar. O empecé a redactar un correo y no me acuerdo para quién era. Yo a quién le iba a enviar este correo, ese tipo de olvidos, y que nos pasen frecuentemente, es que ya tenemos un nivel de estrés alto, ¿sí? Una preocupación excesiva, es decir, que ya nos perturba, que no nos permite tener un funcionamiento normal ni un relacionamiento normal. Todas esas son señales de alarma. Esta presentación pues se las vamos a compartir, acá las van a encontrar. Todas esas son señales de alarma que ya nos indican que debemos buscar ayuda y que pues usemos esos recursos que tenemos, que ahorita hay muchísimos a nivel nacional. Bueno, y tenemos una última que dice, ¿cuál es la diferencia entre un ataque de pánico y uno de ansiedad? Bueno, esa es digamos que una pregunta muchísimo más técnica, pero en un ataque de pánico tú ya pierdes el control y la conexión con la realidad, entonces no necesariamente estás tan consciente de lo que está sucediendo, incluso del entorno que tienes, porque puedes llegar a perder la visualización y del momento en el que estás ahora, ¿sí? Del dónde estás, porque es un miedo pues demasiado terrible, ¿sí? Es como su nombre lo dice, es pánico. La ansiedad está más asociada a temas físicos como una respiración más acelerada, sudoración, sensación de no poder manejar la situación más difusa, no identificas la causa de lo que está pasando. Muchas veces tendemos a decir, me dio un ataque de pánico cuando me asustó algo. Entonces, no sé, salió una araña y me dio un ataque de pánico porque me asustó mucho. Realmente ese no es el término real. El ataque de pánico pues es un tema, digamos que mucho más prolongado. Hay una desconexión de la causa de las situaciones. Es más profundo. Bueno, no sé, nos están diciendo que cuánto tiempo es sano o recomendable dormir en estos momentos. La ideal acá es que mantengamos las mismas rutinas de siempre, ¿sí? No, digamos que no hay un horario diferente. Lo ideal es que los adultos durmamos entre 6 y 8 horas, sería lo habitual, pero normalmente, digamos que ojalá no sean menos de 6 horas, y en este momento pues es exactamente la misma recomendación, que no sean menos de 6 horas. ¿Y recomiendas el mindfulness? Sí, era una de las que veíamos, esa es muy importante porque es una técnica de meditación que te permite estar en el aquí y en el ahora, y en el preocuparte por lo que está a tu alcance y no por cosas que están fuera de control. Entonces sí, esa es una recomendada para el manejo, la regulación emocional. Bueno, esta dice, ¿cómo subir los niveles de felicidad para el cuerpo y la mente? Además, digamos, de comer chocolate. Bueno, eso ya es, digamos que muy, muy personal, ¿no? Entonces, todos tenemos cosas que nos generan satisfacción de forma diferente, ¿sí? Quizás una persona, el chocolate le genere mucha satisfacción, entonces es importante, digamos que no hay algo estándar, sino que cada quien pueda identificar lo que a cada uno le genere, pues, esos niveles de satisfacción, ¿sí? Hay personas que sienten muchísima satisfacción y elevan esos niveles, por ejemplo, cocinando, ¿sí? Entonces, lo importante es más que todo que cada quien lo pueda identificar. Hay alimentos, pues especialmente dulces, que generan liberación de serotonina, pero no necesariamente son alimentos, o sea, pueden ser otras actividades, o sea, son muy variadas. Lo importante acá es que ustedes logren identificar cuáles son esas cosas que les generan satisfacción a cada uno. Bueno, Camila, pues creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Esperamos que todos los colaboradores que asistieron pues hayan sacado el mayor provecho de esta charla. Por supuesto, recuerden que esta charla pues fue grabada y la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y la pueden pues volver a ver todas las recomendaciones y volver a ver toda la presentación. Entonces, Camila, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes todos por asistir.
Listo, con muchísimo gusto. Hasta luego. Hasta luego y que estén muy Gracias bien. a Buena todos. tarde. Hasta Gracias. luego, Paola. Muchas gracias por el espacio. A ustedes, Gracias. gracias. Gracias, chao.